¿Y si te dijera que Drácula no es solo un mito, sino que su historia real es más oscura de lo que imaginabas? Drácula, un nombre que evoca terror, misterio y muerte. Desde la novela de Bram Stoker hasta las innumerables adaptaciones en el cine, este personaje se ha convertido en el vampiro por excelencia. Pero, ¿y si te dijera que la historia de Drácula tiene raíces en una figura histórica real? Una figura mucho más aterradora que cualquier ficción. Prepárate, porque hoy en Crónicas de Joshua viajaremos al pasado para descubrir la verdad oculta tras el mito. Esto es Crónicas de Joshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. Para entender a Drácula, primero debemos remontarnos al siglo XV, a una región de Europa del Este conocida como Valaquia, actual Rumania. Aquí gobernó un hombre cuyo nombre inspiraría al vampiro más famoso de todos los tiempos, Vlad el III, mejor conocido como Vlad el Empalador, hijo del gobernante Vlad el II Drácula. Su sobrenombre Drácula significa literalmente hijo del dragón o hijo del demonio, dependiendo de la interpretación. Desde temprana edad, Vlad III fue enviado como rehén al Imperio Otomano, donde aprendió las artes de la guerra y la estrategia. Sin embargo, este tiempo en cautiverio marcó su carácter para siempre, llenándolo de odio y deseo de venganza. Cuando finalmente regresó a su hogar, encontró su reino sumido en el caos, amenazado por el Imperio Otomano y traicionado por nobles corruptos. Fue entonces cuando comenzó su reinado de terror. Vlad III no era un ser sobrenatural, pero su brutalidad lo hizo digno de una leyenda. Su método favorito de ejecución era el empalamiento, una tortura espantosa en la que las víctimas eran atravesadas por una estaca y dejadas a morir lentamente. Se dice que en una ocasión empaló a más de 20,000 enemigos y dejó sus cuerpos descomponiéndose a lo largo de un bosque, como advertencia a sus oponentes. Pero aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Según los relatos, Vlad disfrutaba de la sangre de sus enemigos. Algunos afirman que solía mojar su pan en la sangre de los soldados derrotados. Aunque no hay evidencia concreta de que realmente bebiera sangre, estos rumores fueron suficientes para alimentar el mito. El terror que sembró no solo fue contra invasores extranjeros, sino también contra su propio pueblo. Nobles desleales, criminales y cualquiera que osara desafiar su autoridad terminaba en la misma suerte, empalados o sometidos a castigos inimaginables. Incluso se dice que en una ocasión reunió a mendigos y enfermos en un gran banquete solo para prenderles fuego y limpiar su reino de lo que consideraba una carga indeseable. Ahora bien, si Vlad el Empalador fue un ser humano, ¿cómo se convirtió en el monstruo inmortal que todos conocemos? Aquí entra en escena Bram Stoker, el autor irlandés que en 1897 publicó la novela Drácula. Inspirado en la figura de Vlad III, Stoker creó a un conde vampírico que se alimentaba de la sangre de los vivos para mantenerse joven y poderoso. Curiosamente, Stoker nunca visitó Rumania ni mencionó explícitamente a Vlad III como base de su personaje. Pero la combinación del nombre Drácula y los relatos de un noble sanguinario fueron suficientes para consolidar la leyenda. La historia de Stoker no solo cimentó la imagen moderna de los vampiros, sino que también agregó elementos que antes no estaban asociados con Vlad III, como la capacidad de transformarse en murciélago, su aversión a los ajos y la necesidad de dormir en un ataúd. Entonces, ¿es Drácula real? La respuesta es compleja. Vlad III existió y fue un gobernante despiadado, pero no hay pruebas de que fuera un vampiro o que bebiera sangre. Su reputación fue exagerada por sus enemigos y posteriormente transformada en un mito gracias a la literatura. Lo que sí es cierto es que en el folclore de Europa del Este ya existían las leyendas de seres no muertos que se alimentaban de los vivos. La figura de Drácula simplemente encajó perfectamente en esas creencias ancestrales. En los pueblos rumanos se hablaba de los strigoi, seres que regresaban de la tumba para atormentar a los vivos. Quizás sin saberlo, Vlad III se convirtió en el reflejo perfecto de esos miedos. Ahora que conoces la historia real de Drácula, dime, ¿qué opinas?
¿Crees que Vlad III fue tan aterrador como el mito lo ha pintado? ¿O crees que la historia ha exagerado su brutalidad? Y lo más importante, ¿crees que hay algún secreto aún no descubierto sobre él? Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Crónicas de Joshua, activar la campanita y dejarnos un comentario. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Joshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.